Bien, nuevamente bienvenidos a este curso de introducción entre la relación de filosofía y ciencia. Para esta oportunidad, en este video explicativo, vamos a tratar los puntos más importantes o esenciales para entender justamente el tema que nos acontece sobre el módulo 2, ¿no? En este módulo 2 nosotros vamos a ver, como pueden darse cuenta allí, una serie de aspectos sobre la convergencia, entendida esta como un punto de encuentro entre la epistemología, ¿no? Que junta a la filosofía con la ciencia, es decir, la epistemología como convergencia entre la filosofía y la ciencia, ¿sí? Muy rápidamente, mis estimados, y agradeciendo justamente que continúen aquí en este curso, en este segundo video, entender que la ciencia tiene una serie de acepciones, ¿no? Pero podemos decir con total seguridad de que la ciencia va a ser todo un conjunto de conocimientos que son verdaderos porque han sido comprobados, ¿no? Demostrados, ¿sí? A través de una actividad basada en la observación y en la experimentación, es decir, la investigación científica. ¿Ya? Pero también podemos decir de la ciencia, por ejemplo, que es un conjunto de conocimientos sobre el estudio de la realidad demostrable, ¿no? Esto es interesante, el término realidad demostrable, porque no podemos hablar, o a pesar de que mucha gente menciona, indica por una serie de factores, ¿no? De que se puede hablar de realidades que no son demostradas, ¿no? Pero eso en ciencia también es un punto bastante álgido, ¿no? Generalmente la ciencia estudia y parte de la evidencia. Entonces, al haber esa evidencia, esa realidad se puede demostrar. Partimos de la realidad, ¿sí? Lo procesamos y volvemos pues a ella para poder explicarla, como les dije en el video pasado, de la manera más clara, precisa y exacta posible, ¿sí? En esa actividad de conocer, en base a la observación y a la experimentación para demostrar cosas, se formula la teoría científica, que es el conjunto de hipótesis verificables. Entendida la hipótesis como aquella idea, ¿no? Que es un supuesto que parte de la realidad para volver a ella y ser demostrado ahí mismo. En ese sentido, se menciona la idea que pueda ser verificable. Es decir, formulamos cosas interesantes, ¿no? Sobre la realidad para que se explique la misma realidad. Recuerdan lo que les mencioné la vez pasada y fue el gran esfuerzo de los filósofos griegos, ¿no? De vincular el pensamiento con la realidad, ¿sí? ¿No? O también entendido como la idea y la materia. Ujú. De tal manera de que idea, palabra y cosa o el hecho no tenga una correspondencia y una coherencia. Entonces tú formulas unas hipótesis en base a un fenómeno observable que pueda ser experimentable. Y en ese sentido la hipótesis va a ser verificada a veces en la misma realidad, no fuera de ella. A eso me refiero, ¿sí? Si no, como decían muchos epistemólogos, durante el siglo XX estaríamos hablando de metafísica y ya eso escapa un poco al campo de la ciencia, ¿no? Ujú. Por eso la filosofía le da ese soporte teórico, conceptual para el uso adecuado de aquellos términos, como por ejemplo el de teoría científica, hipótesis y otros más. También cuando hablamos de ciencia, mis estimados y estimadas, mm, hablamos de un enunciado que es verdadero, enumerando las formas de cómo ha sido pues, obtenido y qué es lo que refleja. Es un enunciado verdadero, enumerando sus operaciones. También, ¿no? Se habla de la generalidad de un enunciado, que es una hipótesis científica, y comprobar al confrontar con otros enunciados, ¿eh? Para ver el grado de justificación que se le pueda dar. Entonces ahí tenemos, ¿no? De lo más simple a lo más complejo, algunas definiciones de lo que es ciencia y que, bueno, en este breve video vamos a ir detallando uno por uno, ¿sí? Entonces, la ciencia se suele entender, como les comenté hace un momento, eh, como el conjunto de conocimientos verdaderos y probables, metódicamente obtenidos y sistemáticamente organizados. También se designa a la actividad de investigación orientada a la obtención de conocimiento, ¿eh? Entonces, esto es de vital importancia para que nosotros podamos entender los aspectos que les acabo de mencionar. Cuando uno habla justamente sobre ciencia, la ciencia tiene un conjunto de funciones, ¿no?
Por ejemplo, el de describir, es decir, determinar cómo es esa realidad, mencionando sus características y propiedades. Ujú. Si entendemos de que existe una realidad externa pues, a nosotros y que se nos presenta como seres sensoriales y racionales, ¿no? Esa realidad se nos va a presentar con un conjunto de propiedades, facultades y cualidades, qué sé yo, forma, tamaño, etcétera. De tal manera que los podemos entender, ¿sí? Lo procesamos internamente, nos hacemos una idea, ¿no? En base a conceptos, formulamos juicios, ¿no? Y realizamos un razonamiento lo más preciso y cabal posible. Vuelvo a repetir, ¿no? Partimos de la realidad como hecho y evidencia, porque ocurren cosas ahí, se nos presentan cosas ahí, y nosotros las procesamos y las explicamos tal cual son sin contradicciones, para poder entender de la manera más objetiva posible. ¿No? Y tanto nuestras ideas, lo que digamos, las palabras y las cosas tengan una correspondencia, como les vengo comentando. No tanto así de manera mecánica, porque por supuesto que hay algunos fenómenos que son bastante complicados, pero sí nos sirve un montón para algunos aspectos que son importantes en nuestra vida y no caer en explicaciones que no tengan sustento, ni que se puedan y que no sean justificadas en la misma realidad, ¿no? Entonces, una de las primeras funciones de la ciencia es describir, ¿no? Determinar las características. Por ejemplo, la órbita elíptica de los planetas alrededor del Sol, ¿sí? Otra función también importante va a ser establecer causas que producen los fenómenos. De tal manera que ya como entiendes cómo son, estableces vínculos. Y con ese vínculo entender el movimiento y el devenir de la realidad, ¿sí? Estableciendo justamente cómo se dan, por qué se dan y para qué se dan las cosas, ¿sí? Tanto entendido el sentido de causalidad, causa y efecto. Ejemplo, el impacto de las placas tectónicas libera energía que se produce como onda y produce sismo. De tal manera que no nos quedamos solamente en el efecto, ¿sí? Sino que avanzamos, si se quiere ver así, de los efectos a las causas y luego tenemos una idea más compacta y completa de lo que sucede a algo que llamamos sismos. Ujú. Todo en ese sentido tiene una explicación causal. Después tenemos el tercer punto que es predecir, ¿no? Es decir, se deduce fenómenos futuros o nuevos. Bueno, la ciencia, al describir y explicar, tiene un dominio sobre algunos sucesos, hechos o fenómenos que ocurren en la realidad y podemos entonces predecir en base a un comportamiento ya dado futuros comportamientos y el impacto, las consecuencias que va a traer porque entendemos las causas. Ejemplo, la mala distribución de la riqueza aumentará la pobreza extrema y los conflictos sociales. Entonces, podemos de alguna manera predecir esos fenómenos como vienen ocurriendo ahora en el mundo actual y contemporáneo, que evidencia una serie de crisis paulatinas y muy constantes. Después también tenemos el tema de aplicar, es el uso de los conocimientos para propósitos prácticos y permite el surgimiento de la tecnología. Por ejemplo, el estudio sesudo, profundo, detallado de la física y la química han permitido obtener una serie de tecnologías, como por ejemplo los rayos láser. ¿Eh? Entonces, igual, ¿no? El estudio de las matemáticas aportó a la ingeniería, ¿no? Y eso a muchas cosas más, como por ejemplo la tecnología que estamos utilizando ahora para esta sesión en clase. Y valga recordar lo que se mencionó en el módulo uno. Las matemáticas tienen un sustento hasta filosófico, ¿no? Si no, recordemos al buen Pitágoras, por ejemplo, o también a Descartes, ¿no? Que lo habíamos comentado. Entonces, estas son algunas funciones de la ciencia, ¿ya? Y ahora, ¿no? Uno de los más grandes epistemólogos mundiales, ¿no? Argentino es, ¿no? Mario Bunge. Él decía justamente que nosotros tenemos, ¿no? Una manera de proceder en ciencia, una manera de la forma más precisa, ¿no? Posible para poder entender en su texto la investigación científica, su estrategia y su filosofía, ¿no? Texto publicado por Siglo XXI en el año 2000. Eh, Ahí él dice de que todo parte de un problema y el problema es real, ¿sí? El problema no es metafísico, ideal,
No, no, no. Es un problema concreto que ocurre y afecta a la existencia, a la actividad pues, humana. ¿Ya? Entonces hay que hacer uso de todo el cuerpo conceptual, todos los conocimientos acumulados y disponibles para poder abordar ese problema. Y en tal sentido, nosotros al evidenciar el problema y por la pericia acumulada como científicos en las distintas ramas del saber humano, en las distintas profesiones, por ejemplo, formulamos hipótesis, ¿sí? Y ya recuerden ustedes que la hipótesis justamente es el supuesto que va a tener que ser verificado con el único fin de resolver, ¿qué cosa? Ese problema. Algo que nos aqueja, nos afecta y que necesita solución. ¿Mm? Entonces la hipótesis va a tener que ser justamente contrastada y utilizaremos un conjunto de métodos y técnicas de la forma más idónea posible para ponerlo a prueba. ¿Qué cosa? La hipótesis, que resuelve el problema mencionado. Y en ese entramos en la etapa de experimentación. Y obtenemos entonces resultados. Si los resultados comprueban la hipótesis, obtenemos conclusiones y nuevos conocimientos para resolver ese problema. Si no, retrocedemos y volvemos a reformular y replantear la hipótesis. ¿Sí? Y estos conocimientos que han demostrado justamente hipótesis verificadas, que ahora se vuelven en conocimiento, ¿no? Son nuevos problemas en base a leyes y a teorías. Y así el conocimiento humano va a ir avanzando de manera progresiva pues, y paulatina. Y eso es lo interesante en esta propuesta de Mario Bunge, que también se puede resumir, ¿no? en, eh, en este gráfico, en este esquema justamente, ¿no? que nosotros queremos compartir con ustedes, ¿no? En base a la pregunta que han visto, ¿no? ¿Para qué vincular tanto esto? Y es necesario, porque los resultados científicos estimados, ¿no? No surgen de la nada, surgen de una realidad, pero el ser humano, a través de su existencia, a través de la historia de la humanidad, ha tenido formas de entender. En el módulo uno expliqué, ¿no? que existen formas teológicas, formas filosóficas y formas científicas, pero cabe recordar y resaltar de que primero fue la filosofía y con el pasar del tiempo la construcción de lo que luego vamos a llamar ciencia, ¿correcto? ¿Sí? No solamente por una cuestión de antigüedad, sino también por una cuestión de posición teórica en base a lo que le corresponde a la filosofía y a lo que le corresponde a la ciencia. Recordar justamente lo que decía Albert Einstein y Luis Villoro. Los invito a que vuelvan a revisar justamente el video del módulo uno. Pero bueno, la realidad se nos va a presentar y nos muestra una serie de situaciones, ¿ya? Hechos, fenómenos, sucesos de la realidad. Y queremos llegar a obtener conocimiento preciso, cabal, completo, exacto, ¿no? Para decir que eso es verdadero y no es otra cosa. Es decir, falso, ¿no? A medias, incompleto, inexacto, no. Queremos conocer la realidad. Por eso recurrimos justamente a un método científico, ¿ya? Para tener un razonamiento lo más preciso y exacto posible. Es decir, nosotros mismos como seres pensantes, tener la facultad de resolver problemas, extraer conclusiones y aprender los hechos de forma racional, bien pensada, de forma coherente y en correspondencia justamente entre pensamiento y realidad. ¿Sí? Si nosotros podemos hacer esto, tal vez podamos entender algo que la filosofía desde sus inicios ha querido, pero aquí con el rol de la ciencia, es decir, con la investigación, discernir entre lo que es y lo que no es, evitar el engaño y buscar la verdad. Es decir, que nuestro razonamiento nos permita discernir, diferenciar lo que es válido y lo que no lo es. Porque recordemos en términos bastante prácticos y bastante sencillos de que la falacia justamente son aquellas proposiciones y o enunciados que están construidos de tal manera que son bastante sugerentes y aparentan ser verdad, pero no lo son. Por una sencilla razón, pueden tener una estructura bien armada, pero no se justifican ni se pueden comprobar en la misma realidad. Y por esa razón son falacias, ¿sí? Y son utilizadas para generalmente manipular. Lo digo todo esto en una época bastante complicada con gran desarrollo tecnológico, ¿no?
una disminución de la inteligencia, como diría Marco Aurelio de Negri cuando estaba en vida, ¿no? Y eso, una afectación directa a nuestra existencia, ¿no? Reduciendo nuestras capacidades intelectuales para poder discernir entre lo que es y lo que no es. Por esta razón, el éxito de la posverdad y los fake news o las noticias falsas. Pero bueno, salvando eso, ¿no? Y exceptuando el caso de nosotros como seres pensantes, con este ejercicio de vincular la labor de la ciencia con lo que decía la filosofía desde la antigüedad en adelante, pasando por la filosofía moderna y posterior hasta la época contemporánea, podemos tener justamente argumentos que fundamenten esos resultados basados en una realidad concreta y que tienen una utilidad práctica y también teórica, por supuesto, de desarrollar más el pensamiento crítico, ¿sí? Y teniendo cuidado justamente de las falacias, argumentos que parecen válidos pero que no lo son y como tal es un engaño. Ese es el tipo de pensamiento que nosotros queremos abordar, ¿sí? Muy bien. Entonces, dicho esto, para ir ya cerrando, la epistemología es el estudio filosófico, ¿no? De lo que hace la ciencia, de su labor, ¿sí? A un nivel tanto teórico pues, como práctico, pues, ¿no? Algunos llaman justamente a la epistemología, algunos científicos y filósofos como filosofía de la ciencia, y eso no es casualidad ni es gratis, pues, ¿no? Por todo lo que nosotros hemos ido conversando y abordando en el módulo uno y en el módulo 2. Esta disciplina, ¿no? Que viene de la época de los griegos, pero en realidad ya se fundamenta cuando aparece la ciencia como tal, finales del siglo XIX, ¿no? Finales de 1800 y comienzo del siglo XX, inicio de 1900, hay un cúmulo de hallazgos y evidencias y desarrollos de ciencias naturales, humanidades, ciencias sociales, entonces se hace necesario justamente desarrollar esto, lo que conocemos como la epistemología, que como les digo, ya los griegos intentaban sustentar, ¿no? Porque el término viene justamente, ¿no? De ahí, la episteme es el conocimiento verificado, la ciencia. Ah, esta es una disciplina filosófica que problematiza cuestiones sobre lo que hace la ciencia. Por ejemplo, ¿qué es ciencia? ¿Qué es la ciencia? Si la ciencia tiene método, ¿cuál es? ¿Cuál es su estructura? ¿Cuál es la diferencia entre la ciencia y otro tipo de saber, como lo pusimos en la primera gráfica del video del módulo uno? Si la ciencia tiene una clasificación, ¿sí? Y que es justamente la tecnología. No vamos a poder abordar todo, pero sí introducirlos y ponerles justamente este, la semilla para que ustedes puedan profundizar por cuenta propia, ¿ya? Vamos a dejar en claro solamente para fines prácticos lo que es la epistemología y qué han hecho muchos filósofos y científicos que han vinculado filosofía y ciencia a través del tiempo, especialmente bastante en el siglo XX. Siglo XXI también, pero la influencia postmoderna y el avance del mundo como lo conocemos ahora ha afectado bastante estos criterios, ¿no? Que les venía comentando. Entonces, por ejemplo, tenemos en las primeras décadas del siglo XX a Maurice Schill y a Rudolf Carnap, que pertenecieron a lo que se conoce como el Círculo de Viena en Austria, donde decía que la ciencia tiene una tarea fundamental, la de verificar. O sea, ¿qué es ciencia y qué no es ciencia? El criterio es un criterio de demarcación, de límite, ¿no? Nosotros vamos a hacer conocimiento en base a observación y experimentación de una realidad, ¿sí? De un aspecto de la realidad, y entonces el criterio es si se puede verificar o no. Algo que no sea verificado no podemos llamarlo ciencia, ¿sí? Lo que tiene sentido es científico, si no está en el plano de la metafísica. Y el método que van a utilizar ellos va a ser el método de la inducción como una forma de procedimiento lógico. En cambio, luego va a aparecer eh, Karl Popper, ¿sí? Y Popper fue crítico de la propuesta del Círculo de Viena. Él va a decir de que la tarea de la ciencia no es solo verificar, sino poner a prueba la hipótesis, ¿no? Y entonces él va a proponer la falsación como criterio demarcatorio, ¿no? Es decir, ¿no? Un, una idea
que se desarrolle en ciencia tiene que ser puesta a prueba, tiene que ser falseable. ¿Por qué? Porque no pueden existir verdades que no puedan ser falseables, es decir, verdades absolutas. La ciencia a veces avanza corrigiendo por ensayo y error. Entonces, lo que se tiene que buscar es si eso que está siendo pues a prueba puede ser falseado pues o no, si se puede equivocar o no. Así es como la ciencia progresa, no encontrando verdades y ahí queda, no. Entonces, en base al ensayo y error y a una sucesión de conjeturas y muchas refutaciones. Y ahí es ese espíritu crítico, por eso es el racionalismo crítico como nombre de esta escuela que se opuso al Círculo de Viena que desarrollaba un empirismo lógico, poner a prueba, ¿no? Con criterio lógico de alcanzar en base a premisas la verdad. Es interesante esto. Después también nosotros tenemos el tema del relativismo epistemológico, ¿no? Desarrollado por Thomas Kuhn, que fue un detractor de Popper, ¿sí? Él decía justamente la importancia de los factores socioculturales y psicológicos. Eh, Todo va a depender, la ciencia se desarrolla de acuerdo a ciertas condiciones materiales de existencia, por decirlo de alguna manera. No va a depender del tipo de cultura y cómo se asimila y se hace la ciencia, ¿no? Hasta de los científicos también, ¿no? ¿Qué rol juegan? Y él hablaba de la revolución científica o sustitución de paradigmas científicos, ideas predominantes en un momento determinado, ¿no? En un momento económico, político y cultural. Y eso hay que tenerlo pues en cuenta, porque la ciencia se desarrolla de acuerdo a algunos intereses también. Rechaza él la idea de progreso pues, en la ciencia, o sea, la ciencia no avanza, como decía Popper, siempre adelante, ensayo y error, ¿no? Ya que el desarrollo de la ciencia sería cíclico y no acumulativo, ¿sí? Y esto es algo importante. Popper impactó bastante en distintas disciplinas científicas, hasta la década de los 70 y 80, donde va a aparecer Imre Lakatos, que cuestiona tanto a Popper como a Kuhn, y al cuestionar a ellos también cuestiona el empirismo lógico y propone un orden, ¿no? Que lo llamó programas de investigación científica. Critica a Popper porque dice que el fascismo de Popper es ingenuo por no ser sofisticado. Simplemente decirle no a un resultado, a un hallazgo científico, no es sinónimo que esté haciendo ciencia. El análisis histórico de la ciencia de Kuhn, ¿no? De que la ciencia depende, ¿no? De algunos factores políticos, sociales, económicos y culturales, es incorrecto, ¿ya? Ya que los cambios no son bruscos. Se hace ciencia y surge algo y ya no se hace ciencia, no, sino que es progresivo. Y la ciencia justamente va buscando una serie de situaciones favorables y propone justamente los programas de investigación científica que están compuestos por una hipótesis principal como núcleo y un conjunto de hipótesis auxiliares para resistir las refutaciones que mencionaba Popper y dar solidez al trabajo de investigación científica para que formule conceptos, teorías y, ¿por qué no?, leyes. ¿Ah? Eso es importante. Y finalmente también a mencionar el anarquismo epistemológico de Paul Feyerabend, que es una crítica a la imposición de métodos rigurosos, como mencionaba Pelacatos. Para él no hay método ni criterio de demarcación de la ciencia, sino que todo vale. Ya los científicos proponen métodos y lo más importante es el científico por su creatividad y por su elección y uso de teorías, hipótesis y métodos y técnicas. Propone abandonar la racionalidad positiva, pues es imposible hacer una historia de la ciencia racional y objetiva y evitar el uso de leyes científicas, ¿ya? Entonces, aquí tenemos una serie de evidencia de cómo se ha ido trabajando este asunto y ahora ustedes, ¿no? Pueden ir profundizando por cuenta propia, ¿sí? En base a la bibliografía compartida y, por favor, revisar todo lo que figura en el módulo, las lecturas, el foro y las tareas, si se quieren acceder justamente a la certificación correspondiente. Yo les agradezco un montón, ¿ya? Y bueno, sería hasta una próxima oportunidad, ¿ok? Entonces, dejamos aquí la grabación y bueno, hasta que la vida pues, nos vuelva pues, a juntar. Muchas gracias por parte mía, ¿sí? Y por parte del Centro de Capacitación de la Sociedad Secular Humanística del Perú. Gracias.